Hola, ¿cómo están? Nosotros ya acá en el tercer capítulo de Hablemos de Plata, el podcast de Inversiones Chile que te quiere acercar a una educación financiera real. En el capítulo de hoy hablaremos con Dirk Wendel y seguiremos ondeando en las inversiones, pero haremos un recorrido histórico en este mundo financiero. Analizaremos los orígenes de las inversiones, los hitos que transformaron la economía global y cómo todos estos eventos nos trajeron al panorama actual. ¿Cómo estás, Dirk? Gusto mío, ¿cómo estás, Bárbara? Un miércoles más para conversar. Así es, muchas gracias. Bueno, la semana pasada estuvimos conversando, ¿cierto?, con respecto a la psicología del inversionista, cómo tomaba, ¿cierto?, todo lo que está pasando en la actualidad. Y hoy día nos vamos a entrar a otro tema, esta novedad de invertir en activos internacionales. Para ello, me gusta me gustaría traer dos eventos o dos evoluciones claves a la palestra de los estimados oyentes. Primero que en un mundo como el nuestro, mucho de lo que hablamos y de lo que cómo nos comportamos está basado en la propiedad privada. Está basado en que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y yo tengo cómo demostrarlo. Tenemos lugares donde dejamos constancia de que haya ciertas cosas que nos pertenecen. De hecho, es gracioso ver que las tablitas cuneiformes de Sumeria lo que muestran son básicamente contabilidad y algunas disputas comerciales una vez que se descifró todo aquello. Pero yendo más atrás, la sociedad antes era una sociedad colaborativa que con lo que había se contentaba y vivía bien. A medida que se crean otro tipo de asentamientos, donde uno es distinto al otro y ya no se mueven y aumenta la población, empieza a aparecer lo tuyo y lo mío. Empieza a aparecer lo que yo tengo y lo que tú tienes. Al principio las disputas las zanjamos de manera conflictiva y con el tiempo se crearon instituciones que representaban los intereses del tenedor de un cierto recurso, un cierto activo. Esto fue evolucionando en el tiempo y la verdad es que el tema de las inversiones como tales es algo muy, muy antiguo. La inversión es el interés de un participante de la economía de poner recursos a trabajar para lograr ciertos resultados. Eso es una inversión, básicamente. Puede ser un burro, un arado, pueden ser hijos, puede ser una cocina nueva, puede ser la compra de algo, el trueque de algo. Todas estas cosas son cosas que adquirimos, uno, para tener un valor y segundo, adquirimos algo para acrecentar el valor de lo que tenemos. La internacionalización se da en principio también por el descubrimiento de la geografía mundial a través de los viajes que se hacen inicialmente a través de barcos. Ahí se empiezan a internacionalizar esta alocación de recursos, dicho de una manera súper amplia, ¿ya? Y con el tiempo esto se va complejizando cada vez más. En nuestro mundo, el mundo occidental, la el préstamo de dinero y la alocación de recursos monetarios a una cierta empresa era algo que estaba un poco proscrito por la creencia. De hecho, en el mundo musulmán hasta el día de hoy no se pueden hacer préstamos directos, sino que ellos
encuentran estructuras de préstamo y leasing. Eso se llama, hoy en día el mercado de eso se llama el sukuk, y existe hasta el día de hoy, tiene reglas distintas a las que tenemos nosotros. Con el tiempo empieza a aparecer la estructura del préstamo y el préstamo, para un lado es el préstamo, para el otro lado es el activo. El activo y el pasivo empiezan a a aparecer. Y el gran paso adelante es cuando a través de la interpretación de la Biblia llegamos a dejar de proscribir el préstamo y la administración de dinero. Antiguamente, los que estaban fuera de nuestra ley cristiana, entre comillas, eran personas que no pertenecían a nuestra comunidad, que eran personas que no pertenecían a nuestra congregación o a nuestro pueblo o a nuestro status quo reinante. Inicialmente en Europa hablábamos de judíos, por ejemplo, que eran los que estaban fuera de nuestro mundo cristiano y que por lo tanto podían adscribirse a la labor de prestar dinero a alguien que lo necesitara. Con el tiempo, al interpretar las escrituras de otra forma, particularmente en el mundo protestante, la banca y el mundo del préstamo directamente se fue haciendo más cotidiano. Es un poco más complicado que eso, pero estoy trazando una línea de tiempo un poco para hacer un razonamiento lógico sobre eso. Claro, claro, sí. De hecho, tenemos eventos muy particulares. Está la especulación de los tulipanes en Holanda, donde se infla tanto el precio que al final crea una burbuja que al final se cae. O el primer escándalo financiero en Londres hace 200 años, donde hay un tipo que se llama Gregor MacGregor, eso salió hace poco en el Mercurio, que inventa bonos internacionales para invertir en un país que él declara que está en Centroamérica y que se llama Poyais. Todas estas estructuras empiezan a aparecer cada vez más en el mundo internacional, en el mundo eh, que acompañan básicamente las estrategias y las expansiones comerciales. Y finalmente, en lo que desemboca esto es en una reglamentación internacional que de alguna forma crea las costumbres de intercambio de dinero y de bienes y servicios entre los países y crea un marco en el cual nos podemos mover de manera legal, de manera premeditada y de manera de poder acceder a cosas, a bienes, a servicios y también a recursos que se encuentran en otros lados del mundo. Los bancos internacionales tradicionalmente son entidades que han acompañado el comercio de sus respectivos países, que han acompañado los flujos de bienes, los acompañan con los flujos de dinero. El dinero como tal bueno, ahí hay teorías antropológicas muy interesantes. El dinero tiene que ver con lo que percibimos que tiene el valor. En realidad, no el valor real. El patrón oro se acabó con Nixon en el año 1973. Antiguamente, por tantos dólares debía haber tanto oro. Y Nixon abandona eso porque los monetaristas y la gente con la que trabaja entienden que primero eso no se puede mantener y segundo que la moneda tiene que ver más con la percepción de valor que con el valor real que uno tiene por detrás. Dicho eso, ¿por qué la moneda dólar es la predominante en el mundo hasta el día de hoy?
en nuestra zona de tiempo es porque el sistema bancario y el sistema de movimiento de dineros, que es básicamente esta red SWIFT y la red de clearing de transacciones, se encuentra bajo dominio de Estados Unidos y está básicamente centrada en data centers y entidades que se encuentran en Nueva York. Principalmente, existen otros hubs, pero ese es como el más importante. Resulta que también su moneda se alimenta de la percepción de valor, portaaviones atómicos, bases en todos lados del mundo y la capacidad de bombardear a cualquier país que se le ponga al frente, con mayor o menor legitimidad, pero lo pueden hacer. Entonces, tenemos una percepción de valor de distintas monedas, monedas importantes para ciertas transacciones. Tenemos el euro, tenemos la libra en menor manera, tenemos el dólar y algún día vamos a tener el yuan, la moneda china también como un ente, como una particular manera de poder representar valor en esa zona de tiempo, que no tienen los chinos hasta el día de hoy. No tienen un sistema bancario como el americano, no tienen un sistema de transacciones como el que tienen los americanos y tampoco tienen un poder global de fuerza militar que pueden alocar a sus intereses donde ellos necesiten. Pero denles tiempo y probablemente vayan a conseguir avances en alguno de esos rubros. Es así como nace entonces este mercado internacional. Es así como las personas como nosotros vamos a tener dinero disponible para comprar ciertas cosas en el mercado internacional. Una forma, por ejemplo, de comprar acciones en el exterior eran los famosos ADRs. Los ADRs eran básicamente que yo mandaba dólares afuera y compraba, podía comprar o en el mercado local gringo o directamente estando yo allá como inversionista, podía comprar títulos representativos de acciones. Significa que yo tengo una acción de, no sé, CMPC acá en Chile y esa acción de CMPC yo la meto en un banco, la guardo ahí y dado que la guardé ahí puedo emitir otro valor que está en Estados Unidos. Es una forma de internacionalizar las acciones. Hoy en día no hacemos eso. Hoy en día mandamos la plata para afuera e invertimos directamente en la bolsa. ¿Cómo estamos invirtiendo entonces en el extranjero en la actualidad? A eso iba, de ser transacciones que tenían muchos intermediarios, se ha vuelto cada vez más eficiente y con menos intermediarios. Significa que antiguamente tú tenías que ir a través de estructuras como estos ADRs para poder llegar a poner tus títulos afuera y los otros comprarlos, por ejemplo. Hoy en día esas barreras existen cada vez menos. Si la cuenta de capitales de tu país está liberada, como en el caso de Chile, nosotros podemos sacar los dólares que queramos del país siempre y cuando informemos de manera correcta al Banco Central y a las autoridades competentes. Podemos mandar nuestra plata a donde queramos, pagando los costos de la transacción de llevarlo para allá, que es bastante bajo. Y una vez habiendo llegado y habiendo abierto una cuenta en el exterior, podemos tomar ese dinero y alocarlo a distintos fondos, a comprar propiedades, incluso podríamos hacer préstamos a personas naturales allá si es que la legislación lo permitiese. El punto es que en esta cadena de internacionalización en la cual antes compraban un barco y se iban a la China y cuando traían de vuelta veían las cosas y veían y sacaban sus réditos así, hoy en día esto es mucho más simple. Uno compra la divisa del lugar donde quiere invertir, la manda a ese lugar e invierte libremente en los activos que necesita. Para ello, el regulador
ha establecido criterios de información, criterios regulatorios y ciertas normas que evitan que haya lavado de dinero. El lavado de dinero es la forma de que un dinero mal habido se lave, se cambie, disfrace su origen en el mercado objetivo. Entonces, un poco para terminar la idea, pasar de una economía colaborativa a una economía sedentaria donde existe la propiedad privada, donde con el tiempo empiezan a haber empresas internacionales, empieza a haber una mayor penetración de la banca junto a los bienes y a los servicios que se importan o exportan, redunda y llega al final a la creación de un mercado global internacional que ciertamente cumple las reglas que esbocé de alguna forma. Entonces, llevándonos a lo que nos junta aquí, lo que busca, lo que debiese buscar un inversionista es un asesor serio que conozca las reglas del mercado internacional, que sepa cómo llegar a los activos que el cliente anda buscando, que sepa quién es su cliente, un cliente que no tenga miedo de perder un poquito, ganar un poquito, ¿cuál es su psicología? ¿Es alguien que apuesta? ¿Es alguien que gana, que pierde? ¿Qué tipo de cliente es? Y a raíz, con la información disponible, darle el consejo, la asesoría que requiera para comprar esos activos que necesita, que requiere o que le apetecen de alguna forma. No sé si respondí ahí la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias, Dirk. Lamentablemente se nos pasó volando este capítulo. Tanta sabiduría y conocimiento se agradece. Así que vamos a seguir entonces dejando los invitados para la próxima semana para seguir ondeando en la historia, en todos estos conocimientos que son primordiales para tomar la decisión a la hora de invertir. Muchas gracias, Dirk, que estés muy bien. Lindo día. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Chao, chao.